Bien, haremos el siguiente ejercicio. Un cuerpo de masa m se encuentra en un campo de fuerza potencial v. Hallar el hamiltoniano y las ecuaciones de Hamilton en coordenadas esféricas. Bien, por lo cual nos dice que esta partícula, o sea, esta masa, se va a trabajar en coordenadas esféricas. Para lo cual voy a comenzar haciendo el sistema de coordenadas en que se trabaja, que es el de coordenadas esféricas, que sabemos que tiene tres vectores perpendiculares entre sí, el e sub r, el e sub θ y el e sub φ. Entonces tenemos una partícula de masa m sometida a un potencial, ¿sí? Un potencial, o básicamente la energía potencial. Entonces, de aquí tengo la energía cinética. La energía cinética, bueno, que es lo primero que vamos a hallar de esta partícula que se mueve, pues en su forma más simple es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero la velocidad no puede ser escrita en la forma común, como si fuera una partícula en un sistema cualquiera, sino tiene que estar escrita la velocidad en términos de sus coordenadas esféricas, ¿sí? Porque sabemos que hay velocidades para coordenadas esféricas, polares, cilíndricas y las coordenadas cartesianas, o sea, las normales. Entonces, en este caso, como hablamos de coordenadas esféricas, la velocidad en coordenadas esféricas, por ser un vector, porque la velocidad es un vector, se escribe de la siguiente forma, donde este e sub r, e sub θ y e sub φ son los vectores unitarios. Bien, entonces aquí tenemos el r punto, el r, el θ punto, el seno de θ, más el r por el φ punto. Entonces de aquí tenemos lo siguiente, que este sería, bueno, este vector sería simplemente pues la velocidad, pero queremos la velocidad al cuadrado, por tanto multiplicamos la velocidad consigo misma y de esa manera me quedaría multiplicar estos dos términos, de modo que al hacer el producto directo, bueno, o el producto, pues tengo que la velocidad al cuadrado es igual a r punto cuadrado más r cuadrado por θ punto cuadrado más r cuadrado por seno cuadrado de θ por phi punto al cuadrado. Bien, así que esta velocidad al cuadrado la voy a reemplazar en mi energía cinética. Entonces tengo mi energía cinética expresada en coordenadas esféricas. Bien, pero para hallar el lagrangiano o el hamiltoniano de este sistema necesitamos la energía cinética y la energía potencial. Entonces la energía potencial que teníamos aquí inicialmente va a depender también de las coordenadas esféricas, el r, el θ y el phi, porque está sometido a un potencial en coordenadas esféricas. Entonces, de aquí tengo que recordar algo. El lagrangiano, en forma más, podemos decir, una forma más simple de mencionarla, es la energía cinética menos la energía potencial. Y el hamiltoniano es la suma. La suma. Entonces de aquí voy a borrar los cálculos que he hecho, borro esto y me quedo simplemente con estos dos términos, el lagrangiano y el hamiltoniano. Entonces de aquí puedo hallar mi lagrangiano haciendo la resta de mi energía cinética menos mi energía potencial. De modo que, bueno, aquí tengo los datos, lo que he calculado, de modo que mi lagrangiano sería la resta de estas dos cantidades. Aquí está mi lagrangiano. Y el hamiltoniano, pues sería la suma de esas dos cantidades, en la forma más, como digo, más simple de mencionarlas. Pero recordemos algo, el lagrangiano, sí, el lagrangiano, este L, tiene que depender necesariamente de sus coordenadas generalizadas y la derivada de esas coordenadas. En este caso vemos que el lagrangiano depende de R, bueno, aquí depende de R punto, depende de θ punto, depende de θ, de phi punto, y aquí depende pues de las tres. Así que está bien, el lagrangiano depende de ese tipo de coordenadas generalizadas. Pero el hamiltoniano tiene que depender de esas coordenadas y también los momentos. Aquí vemos que claramente que el hamiltoniano depende de R, de θ, de phi, pero también está dependiendo de los phi puntos. O sea, está dependiendo de las Q sub 1, perdón, de las Q sub i puntos. Está dependiendo de eso. Por tanto, no puede depender mi hamiltoniano de esas coordenadas derivadas. Por tanto, recordemos lo siguiente. Los Q sub i son las coordenadas generalizadas. En este caso, como hablamos en un espacio de tres dimensiones, tiene sería tres coordenadas generalizadas, Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. Y el Q sub 1 sería el R, el Q sub 2 sería el θ y el Q sub 3 sería el phi. Y lo mismo, para las coordenadas, pero derivadas, sería Q sub 1 punto, Q sub 2 punto y Q sub 3 punto. Entonces de aquí sería R punto, θ punto, bueno, si no se ve bien, y el phi punto. Listo, ahora de aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Como quiero que mi hamiltoniano dependa de los momentos, ¿sí? Porque aquí vemos que depende de las coordenadas derivadas, y no puede ser así, tiene que depender de los momentos. Y ese momento se calcula de la siguiente forma, ese momento generalizado, o sea, bueno, esos momentos se calculan de la siguiente expresión, la derivada del lagrangiano respecto de q sub i punto, o sea, de las coordenadas derivadas. Aquí, bueno, para que no haya confusiones, este aquí es un p minúscula, sí, este aquí es un p minúscula, aquí, este p de aquí. Este tiene que ser un P minúscula, no lo confundan con la minúscula, ¿sí? Bien, entonces de aquí lo que voy a hacer es
calcular los momentos para cada coordenada. O sea, va a haber un P sub 1, un P sub 2 y un P sub 3. ¿Y quiénes va a hacer eso? Pues primero sería un P sub R, el segundo sería un P sub teta y el segundo sería un P sub phi. Y vemos que se calculan de forma muy similar. Para el P sub R, derivada del lagrangiano respecto de la coordenada R derivada. Y así para cada uno, respecto de teta punto y respecto de phi punto. Para el primero, hay que derivar, el lagrangiano respecto de R punto. Aquí, este lagrangiano lo derivamos respecto de R punto. El potencial se hace cero porque no depende de R punto. Y aquí, para el lagrangiano en esta parte, aquí sí depende del R punto. Por tanto, su derivada va a ser MR punto. ¿Sí? Ahora, para el P sub teta, la derivada del lagrangiano respecto de teta punto, vemos que en el lagrangiano solamente afecta a este término de aquí. Este término. Por tanto, me quedaría mr cuadrado teta punto. Y ahora para el P sub phi, vemos que solamente afectaría a, bueno, aquí esta parte no lo afectaría y solamente afectaría al potencial. ¿Sí? Solamente afectaría al potencial. No, perdón, aquí. Solamente afectaría a este punto. Afectaría a esta coordenada phi punto. Lo afectaría aquí. De modo que tengo que el P sub phi vale m por r cuadrado por seno cuadrado de teta por phi punto. Bien, ahora de aquí lo que digo es lo siguiente. Voy a despejar los R puntos. ¿Sí? El R punto lo despejo y me queda P sub R sobre M. Para el siguiente caso despejo el teta punto y me queda P sub teta sobre MR cuadrado. Y para el tercero lo mismo. El phi punto es igual a P sub phi sobre MR cuadrado seno cuadrado de teta. Ahora de aquí, estos R punto, estos teta punto y estos phi punto lo voy a reemplazar en este hamiltoniano que tengo aquí. Porque este hamiltoniano tiene coordenadas que no puede depender. No puede depender de los R puntos, ni de los phi puntos, ni de los teta puntos. Por tanto, voy a reemplazar aquí por cada uno de estos valores. Entonces, reemplazando el R punto, teta punto y phi punto en este hamiltoniano, me queda la siguiente expresión de aquí. ¿Sí? Este R punto sería PR sobre M, PR sobre M. Este teta punto sería P sub teta sobre MR cuadrado, P sub teta sobre MR cuadrado. Y este phi punto cuadrado, bueno, aquí sería este phi, ¿sí? Este phi y todo al cuadrado, más el potencial, claro está, más el potencial, signo positivo. Bien, entonces de aquí me olvido de esto y digo lo siguiente. Esta parte de aquí, este hamiltoniano, una vez ya elevado al cuadrado y simplificado, me queda de la siguiente forma. El hamiltoniano es igual a un medio por P sub R cuadrado sobre M más P sub teta cuadrado sobre MR cuadrado y así para cada término. Entonces de aquí me olvido de todo lo que he calculado y ya tengo mi primera respuesta. Mi primera respuesta sería esto. El hamiltoniano sería el hamiltoniano de mi sistema. Por tanto, sería mi respuesta al inciso pues A. ¿Sí? Al inciso A. Ahora, lo que me piden a continuación es hallar las ecuaciones de Hamilton. ¿Sí? Y las ecuaciones de Hamilton, ya vamos a ver. Bien, entonces, este sería mi hamiltoniano. Mi respuesta a la pregunta A. Ahora, para hallar las ecuaciones de Hamilton hay que aplicar estas dos expresiones, porque estas dos de aquí se conocen como las ecuaciones de Hamilton. ¿Sí? Aquí pongo aquí. Estas dos de aquí, cuando digan hallar las ecuaciones de Hamilton, hay que calcular estas dos expresiones. Hay que resolverlas. ¿Y cómo así? Vamos a ver. Recuerda lo siguiente. Dijimos hace un momento que estaban, pues, a ver, aquí lo pongo, aquí, ¿dónde está? Aquí está. Dijimos hace un momento que los Q sub i varían. Varían hasta Q sub 1, Q sub 2, hasta 3, porque tenemos 3 variables. Y los Q sub 1 punto igual varían hasta 3, porque tenemos 3 variables. Entonces, de ahí que para este Q sub i y para este P sub i tengamos, por ejemplo, Q sub 1, que sería R, Q sub 2, que sería teta, y Q sub 3, que sería phi. Y para el P sub i, lo mismo. Sería P sub 1, que sería P sub R, P sub 2, que sería P sub teta, y P sub 3, que sería P sub phi. Bueno, pero sería P punto. Claro está. Entonces, para el caso del primero, de este Q sub i, sería R punto, se calcularía como la derivada parcial del hamiltoniano respecto de P sub R. Para el segundo, teta punto sería de la derivada del hamiltoniano respecto de P sub teta. Y para el tercero, sería el phi punto igual a la derivada del hamiltoniano respecto de P sub teta phi. Entonces, de aquí serían las tres ecuaciones para la primera ecuación de Hamilton. Y para la segunda ecuación de Hamilton sería el P sub i punto, el primero sería P sub R punto igual a menos la derivada del hamiltoniano respecto de R.
Para el segundo, P sub teta punto es igual a menos la derivada del hamiltoniano respecto de teta. Y para el tercero sería P sub phi, P punto phi, igual a menos la derivada del hamiltoniano respecto de phi. Bien, entonces de aquí notamos lo siguiente, que para el R punto sería la derivada del hamiltoniano respecto de P sub R. Hay que derivar aquí respecto del P sub R. Y me queda P sub R sobre M. Para el segundo me quedaría P sub teta sobre mr cuadrado, ¿sí? Simplemente haciendo la derivada del hamiltoniano respecto de P sub teta. Y para el tercero sería la derivada del hamiltoniano respecto de P sub phi, o sea, afectaría a esta parte nada más. De modo que me queda P sub phi sobre mr cuadrado por seno cuadrado de teta. Y ahora para el P sub P punto R, si P punto R tendría menos la derivada del hamiltoniano respecto de R. Y aquí vemos que a lo que afectaría sería a este término que tiene el R, a este otro término que tenía el R y al potencial. De modo que ya he calculado la derivada directamente, me queda menos por menos P sub phi cuadrado sobre mr cubo menos P sub phi cuadrado sobre mr cubo seno cuadrado de teta y por la derivada de este potencial respecto de R, que en este caso lo he denotado como V sub R, que sería la derivada parcial del hamiltoniano respecto de R. Aquí otro pequeño error, aquí para que no haya confusiones, aquí sería P sub teta, aquí P sub teta, sí, de aquí sería P sub teta, bien. Bien, entonces, ahora de aquí tendría que calcular para el siguiente, para el P punto teta. Y de aquí sería derivar el hamiltoniano respecto de teta. Y afectaría, vemos que afectaría a este término de acá, ¿sí? Al tercer término, y también afectaría el potencial. Y ya calculado la derivada, me queda menos por menos la derivada de P phi al cuadrado por el coseno de teta sobre mr cuadrado por seno al cubo de phi más v derivado respecto de teta. Perdón, sí, de teta. Bien, ahora para el P sub, finalmente para el P sub phi, P punto phi, me quedaría, bueno, a todo esto no lo afecta, solamente afectaría el potencial, de modo que me queda menos v derivado respecto de phi. Bien, ahora notemos que para el primer caso, la ecuación sería esta. Para la segunda ecuación sería esta otra de aquí. Para el tercero, de forma similar. Y para estas otras tres ecuaciones sería P sub R por P sub phi cuadrado sobre mr cubo y así. Para la segunda sería de esta forma, ya multiplicado con el menos, y para la otra sería esta otra ecuación. Bien, así como en las ecuaciones de Lagrange resolvíamos y nos daban una serie de ecuaciones que describen el movimiento, estas 6 ecuaciones van a describir el movimiento de nuestra partícula, o sea, de esta partícula que se mueve en coordenadas esféricas. Estas 6 ecuaciones describen ese movimiento de mi partícula. Entonces, de aquí algo interesante para que lo tengan en cuenta. El lagrangiano sabemos que depende de las coordenadas generalizadas y la derivada de esas coordenadas. Y el hamiltoniano depende de las coordenadas y de los momentos. ¿Sí? Aquí hay que tener algo muy en cuenta, que el lagrangiano, o sea, hacer el análisis de Lagrange, resolviendo las ecuaciones de Lagrange y haciendo las derivadas, nos llega a lo siguiente, que si hacemos este problema, por ejemplo, mediante el análisis de Lagrange, vamos a tener n ecuaciones diferenciales, pero de segundo orden. Por ejemplo, para esta partícula hubiéramos tenido 3 ecuaciones, pero de segundo orden, si hubiéramos aplicado el método de Lagrange. Pero si lo hacemos por hamiltoniano, obtenemos 2n ecuaciones diferenciales, pero de primer orden. O sea, ¿qué me quiere decir? Que notemos aquí haciendo el análisis de Lagrange, hallando las ecuaciones de Lagrange, hallando el hamiltoniano, tenemos que nos bota 6 ecuaciones. Nos bota 6 ecuaciones, pero son de primer orden. Miren, todas son de primer orden. Por tanto, como conclusión, bueno, para repetirlo también, el análisis de Lagrange me da n ecuaciones diferenciales, pero de segundo orden, mientras que en el análisis de Hamilton me da el doble de ecuaciones, o sea, 2n ecuaciones diferenciales, pero son de primer orden. He aquí una ventaja y desventaja, y va a depender del problema.
sí, pero la mayoría se hace por Lagrange, mayoría. Bien, pero en sí es un poco más potente hacerlo por Hamilton también. Bueno, eso sería todo.